Vamos a compartir la pantalla. Ok, y usted ve, aquí estamos en el curso inorgánica, digo, en el chat, y aquí estamos en el curso. Y aquí en el curso hay un documento al principio que usted ve que se llama Conceptos Básicos de Química. Ese documento, vamos a trabajar con ese documento como en 3 clases. Así es que ya saben que vamos a trabajar con ese documento durante un rato. ¿Ok? Que yo creo que lo tenía, sí, lo tenía abierto. Así es que vamos a olvidarnos de esto acá. Y yo lo tenía aquí abierto. Un momentito. Conceptos básicos de química. Ok. Este documento que ustedes ven acá es un resumen que yo tengo como guía del libro, oigan bien, del libro que yo le compartí, las primeras 2 secciones, 1.1, 1.2 y 1.3 se refiere a esto. Léanlo del libro si ustedes quieren, porque les voy a poner tarea del libro. Por eso lo explico por aquí, porque da igual. Les voy a poner tarea también de unas preguntas que están aquí en el folleto. Ese folleto está ahí, o sea, ustedes lo tienen. ¿Ok? Entonces vamos como los conceptos básicos de química. En los conceptos básicos de química, estudiamos qué es la química y también vamos a ver las partes de la química. Y no vamos a hablar de la historia ni de los campos de aplicación porque ya vimos un video. ¿Ok? El video que vimos de 14 minutos, que era la importancia de la química, ahí usted tiene toda la aplicación de la química. Ya usted ve que la química es universal, imprescindible, que se le llama a la química la ciencia central. ¿Por qué la ciencia central? Porque todas las demás ciencias se auxilian de la química. No puede existir sin la química. Entonces, la química, oigan bien, es la ciencia que estudia la materia que constituye todo el universo y los cambios que estos experimentan. O sea, toda la materia que hay en el universo, eso es la química, estudiar esa materia. ¿Y qué se estudia de esa materia? Su composición y sus cambios, o sea, su conocimiento de qué está constituida y cuáles cambios experimenta. Esa es la definición. Entonces nosotros vamos a tener siempre abierto una pizarra para decirlo de otra forma, esa definición que vimos allí. ¿Ok? Entonces después de química es la ciencia que estudia la materia del universo, perdón, y sus cambios. Cuando decimos sus cambios es sus reacciones o su comportamiento. Esa es la química, ciencia que estudia la materia del universo y sus cambios. ¿Ok? Ya vimos que la química es una ciencia interdisciplinaria con todas las demás porque está relacionada con todo el trabajo científico, por lo tanto está relacionada con cualquier otra ciencia, siempre. Luego vimos el campo de aplicación que es prácticamente ilimitado, todo depende de la química. Por lo tanto, el que estudia química puede trabajar en cualquier empresa de cualquier tipo, en un laboratorio, en una planta de agroquímicos, para producir fármacos, agroquímicos, polímeros, textiles, combustibles, bueno, todo lo que haya, todo lo que esté al alcance ahí se necesita un químico, siempre, porque es el que sabe de eso. ¿Okay? También en las computadoras, en equipos electrónicos, para determinar las condiciones ambientales. También en medicina, en biología, a nivel atómico y molecular.
todas las industrias, o sea, la mayoría de las industrias, casi todas dependen del trabajo químico, no importa cuál sea. Y además puede ser en sus productos o en investigación o diseñando productos nuevos o mejorando la técnica de producir que ya se tiene actualmente. O sea, siempre se necesita un químico para controlar la calidad, para controlar el proceso, todo eso. ¿Okay? Por todo eso decimos entonces que la ciencia química es una ciencia cotidiana, de aplicación cotidiana y ampliamente diversificada. Entonces la química, vamos a poner acá, la química se divide en 5. ¿Okay? Que la química en 5 grandes ramas. Oigan bien, 5 grandes ramas. Vamos a decir cuáles son las 5 grandes ramas en que se divide la química. Primera rama de la química inorgánica. ¿De qué trata la química inorgánica? Estudia la materia que no posee carbono, con excepciones, ¿verdad? Esas excepciones como el CO2, el monóxido de carbono, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la química inorgánica estudia principalmente las sustancias inorgánicas que son moléculas pequeñas. Se encarga de los ácidos, las sales, las bases, solamente. Esa es la química inorgánica. Usted habla de sales, habla de ácidos, habla de bases y unos cuantos productos. Además, la química inorgánica, es importante esto. La química inorgánica utiliza prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Prácticamente todos. Pero muy poco de carbono. La segunda es la química orgánica. La química orgánica estudia la materia a base de carbono. O sea que el carbono es su elemento principal. Como a base de carbono como elemento principal. ¿Qué significa eso? Que por eso se llama química orgánica, porque va a estudiar la materia que tenga compuestos de carbono principalmente. Por eso se le llama también a la química orgánica la química del carbono. Y la química orgánica solamente tiene carbono, hidrógeno y puede tener 5 elementos más los halógenos. O sea, de la tabla periódica, que vamos a aprovechar para abrir una tabla periódica, porque la tabla periódica nosotros la necesitamos siempre. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir la tabla periódica porque siempre la vamos a necesitar. Entonces, la química orgánica estudia todos los compuestos que contienen este carbono, hidrógeno y oxígeno, pero muy poco oxígeno, no tanto como hidrógeno. Pero además, el carbono puede tener azufre y puede tener cualquiera de estos halógenos, sea flúor, cloro, bromo y yodo. No tiene más nada de lo otro. No tiene nada más de lo otro. Muy pocos metales forman compuestos orgánicos. Sin embargo, la química inorgánica usa todos los elementos de la tabla periódica. La química orgánica usa carbono, hidrógeno, oxígeno
fósforo, azufre y esos 4 primeros, pues ni siquiera el acetato. Ok, entonces, ya usted sabe que la química orgánica, la segunda rama de la química, hay una materia que ustedes van a dar que se llama precisamente química orgánica. Luego tenemos, o sea, química inorgánica, química orgánica. Luego tenemos la bioquímica. La bioquímica estudia bioquímica. Fíjense que, bueno, el que no puede entrar, sale el video de la conferencia, yo no puedo hacer nada. Se pueden quejar, pero no podemos hacer nada. Ok, lamentablemente. Digo lamentablemente porque no podemos hacer nada. Que la bioquímica estudia las reacciones en los seres vivos. Lo se llama bioquímica. Estudia la composición también de la materia de los seres vivos. O sea, estudia los organismos vivos y sus reacciones. Ok. Por eso, la reacción química, por ejemplo, cuando la digestión, la respiración, cuando usted suda, cuando produce sustancias orgánicas, cuando usted, la digestión, por ejemplo, produce una reacción de oxidación. Cuarto, tenemos la físico-química. Estudia la físico-química. Estudia los fenómenos físicos y químicos que ocurren en forma simultánea. Que ocurren en forma simultánea. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, la condensación también puede producir oxidación. La combustión, cuando te quema un combustible, además de la producción de calor, hay un cambio de fase, porque produce una sustancia nueva, un vapor que también se puede condensar. O sea, son la destilación de un proceso físico-químico. Entonces, todos esos procesos en los que la física y la química ocurren en forma simultánea, es una rama de la química que se llama físico-química. Y por último, estamos la química analítica. ¿Qué hace la química analítica? Estudia la composición cualitativa y cuantitativa de la materia, de todas las materias. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, usted tiene una materia y no sabe qué contiene, usted va a un laboratorio y hace un análisis y le dicen qué contiene. Eso se llama análisis cualitativo. Pero también le puede decir cuánto tiene de cada una de las cosas que tiene. ¿Cuánto tiene? Esa es la física, la cuantitativa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El agua, sabemos que tiene hidrógeno y oxígeno, porque la fórmula es H2O. Pero si usted no sabe la fórmula, usted sabe que tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Ahora, la cuantitativa dice cuánto hay de oxígeno y cuánto hay de hidrógeno en el agua. Ese es el análisis cuantitativo. Por ejemplo, usted prueba algo, comprobarlo, usted sabe que tiene sal. Eso es un análisis cualitativo. Pero usted no sabe cuál es la concentración de sal que tiene. Tiene que hacer un análisis cuantitativo. Ok. Perdón, que aquí le puse acomodar. Ok. Muy bien. Entonces, ya sabemos que la química tiene esas 5 grandes ramas. Yo se las digo para que no vayan
a buscarlo en internet cuando le ponga una tarea sobre eso. Porque en internet le van a poner como 8 ramas de la química. Y son aplicaciones de la química. Por ejemplo, la petroquímica no es una rama de la química. La química industrial no es una rama de la química. En la industria pueden ocurrir todas estas químicas, todas juntas, todas. Ok, en una industria puede haber bioquímica y también puede haber análisis de laboratorio, pero también se puede producir materia orgánica como alimento procesado. También se puede decir inorgánica. No se puede producir alguna sal o algo. O sea, una industria no es una rama de la química. Ok, esas son las 5 ramas de la química. Cuando usted le pregunte, usted sabe. Ok, ahora vamos a ver la materia. Vamos a estudiar la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, o sea, que tiene volumen y que además posee masa. Es importante eso, ¿eh? Porque hay una diferencia entre masa y peso. La masa no cambia de una sustancia, pero el peso puede cambiar. La masa no cambia porque la masa es una cantidad de moléculas. Si usted echa en una funda una libra de azúcar, esa libra de azúcar tiene una cantidad de moléculas. Pero si usted se lleva esa libra de azúcar a la luna, sigue habiendo la misma cantidad de moléculas porque usted no sacó ningún granito de ahí. Pero en la luna pesa 6 veces menos. En vez de pesar una libra, pesa la sexta parte de una libra. O sea, 16 entre 6 queda 2, 3 cuartos, 2 tercios. O sea, 2.66. 0. O sea, quiero decir, perdón, divide 1, 16, que son 16 onzas que tiene una libra. Usted le divide entre 6 y tiene en la luna pesa 2.66 onzas, 6 veces menos. ¿Ok? Pero también hay que decir que tiene masa porque hay volúmenes que no tienen nada dentro, que son espacio vacío, aunque se ha cuestionado mucho si realmente existe un espacio vacío. Porque usted puede sacar de un envase todo el aire. Por ejemplo, hay unas boyas que son de metal, así como una cantimplora, que con un compresor, o sea, le sacan todo el aire y lo tapa y se queda sin aire adentro. Pero que no haya aire no quiere decir que también haya otra cosa. ¿Ok? Pero asumimos eso como vacío. Entonces, el peso es la fuerza de atracción de que aunque la fuerza de la gravedad atrae, la Tierra atrae a los objetos, por eso varía con la altura. Por eso usted pesa menos en el Pico Duarte. Por eso la masa pesa más en el Ecuador que en los polos que en el Ecuador. Porque los polos están más cerca del centro de la Tierra y en el Ecuador está un poco más lejos. Ok. Pero la materia, como la conocemos, se presenta de alguna forma, que se llama estado de la materia. La materia que usted ve, que usted hasta que no ve, puede que no la vea, se presentan en 3 estados principales que son sólido, líquido y gaseoso. Y esos 3 estados de la materia van a depender de la temperatura, de la presión y de las características de cada tipo de materia. ¿Ok? Los 3 estados, ¿verdad?, más comunes, como se conoce la materia, que son sólido, líquido y gaseoso, se llaman estados de agregación. ¿Por qué se llaman estados de agregación? Porque están más agregados, más pegados. Pero, por ejemplo, este es un gas. ¿Qué pasa con este gas? Las moléculas del gas están lejos una de otra. Este gas ocupa todo el volumen donde está contenido, lo llena completo. Y están muy lejos una de otra las moléculas. Y además se mueven mucho, van a una gran velocidad. Y se mueven igual en todas las direcciones.
Vamos a ver después en las leyes de los gases lo que es la cinética química. Pero ahora solo nos interesa como estado. Los gases, las moléculas están muy lejos una de otra. ¿Ok? Además, no se atraen porque las moléculas son muy pequeñas comparado con la distancia que las separa. Por lo tanto, no se atraen. ¿Ok? Pero tampoco se repelen y se mueven a una gran velocidad. Es un estado gaseoso. ¿Qué pasa? Cuando las moléculas están más pegadas, porque hay una fuerza de atracción mayor entre ellas, porque las moléculas son más grandes, entonces se pegan un poquito más, pero no se pegan, o sea, se acercan un poco más. Y se acercan tanto, que se ven, se alcanzan a ver y forman un líquido. En el líquido, las moléculas, como usted ve ahí, están separadas, pero están separadas por una distancia muy pequeña, están pegadas, están muy cerca una de otra. Se siguen moviendo, pero ya no tienen el movimiento de traslación, tienen un movimiento de rotación o puede haber traslación, pero lento, muy lento. Todos los líquidos, que es el segundo estado de la materia, todos los líquidos tienen un movimiento, una vibración. ¿Ok? Esto tiene una velocidad grande, los gases. El líquido se mueve, pero muy lentamente, pero están vibrando permanentemente. Incluso ya se han hecho experimentos con un micrófono muy sensible que lo meten dentro de los líquidos y se escucha el movimiento de la corriente. ¿Ok? El líquido adquiere la forma del envase que lo contiene, pero no lo llena completamente como el gas. ¿Ustedes? Ok, ahora en el estado sólido, las moléculas están pegadas una de otra, unidas. La fuerza de atracción entre las moléculas es muy grande y se quedan pegadas. Están tan pegadas que no se mueven. Ni siquiera, bueno, pueden tener un tipo de vibración, pero molecular, no comparada con la de al lado, sino la molécula misma tiene una vibración molecular, no del sólido que es que vibra. ¿Ok? Entonces el sólido no adquiere la forma del envase que lo contiene, tiene su propia forma. El sólido tiene su propia forma. Ahora, de los sólidos hay dos tipos de sólidos. Hay sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Un sólido amorfo es un sólido que puede adquirir la forma del envase, como por ejemplo una pasta. Una pasta. Usted coge un poco de agua, un poco de tierra y hace un lodo y lo echa en un envase. Usted se da cuenta que ese es sólido, porque es un sólido, porque es una masa. Coge la forma del envase. Por eso es que se pueden hacer con el bronce fundido, por ejemplo, puede ser una pieza fundida, metiéndole en un molde y coge la forma del molde. Pero usted tiene que licuarlo. O en un troquel, usted produce jabón, por ejemplo, hace pasta de jabón y hasta le pone un nombre con un troquel, eso es un sólido amorfo, que coge la forma que usted le dé. Pero el sólido cristalino que tiene su propia forma como una piedra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, algunos tipos de materia, como por ejemplo el agua, puede existir en los tres estados al mismo tiempo. Por ejemplo, usted tiene un vaso de agua, usted le echa hielo y esa agua, aunque usted no la ve, también se está evaporando. ¿Por qué se está evaporando? Porque fuera del agua, fuera del envase del agua, hay una humedad. Y la humedad que está afuera, la humedad que está fuera del vaso, es menor que la humedad dentro del vaso. Por eso tiende a irse por una fuerza que se llama fuerza superficial, es una fuerza de atracción. La fuerza de atracción de las moléculas que están afuera jalan a las que están en el líquido, se salen y producen un vapor. Por eso hay humedad en el aire. Y esa humedad está en vapor. El agua que está en líquido en el vaso y el hielo que usted le echa al mismo tiempo, están los tres a la misma temperatura y a la misma presión, están los tres en sólido, líquido y gaseoso.
Hay otros tipos de sustancias que no pueden cambiar de estado, que si usted lo obliga a cambiar de estado, se descompone. Si usted trata de cambiarlo, lo que hace es que se descompone. ¿Ok? Diga quién levantó la mano. Sí, yo levanté la mano. Tengo una pregunta, profesor. Ajá, sí, dígame. Profesor, si a un gas yo lo pongo a una temperatura de 0 absoluto, ¿se vuelve sólido? Completamente. ¿Cuál es el cero absoluto? El Kelvin. 0 Pero ¿cuál Kelvin. es el valor? ¿Cuál es el valor? Ok, 0 Kelvin. ¿Cuál es 0 Kelvin en centígrados? ¿Usted se lo sabe? Menos 273. Menos 273. Todo lo que está, el cero absoluto todavía no se ha conseguido completamente por la ciencia, pero se ha llegado muy cerca. Entonces se supone que en el cero absoluto nada se mueve. Nada se mueve, nada. En el cero absoluto todo es sólido. No hay gases, no hay líquidos, ni siquiera, oiga bien, ni siquiera el átomo resiste el cero absoluto. Porque el cero absoluto es cero energía. Cero energía. Y si es cero energía, no se pueden mover los electrones. Entonces la materia se desintegra. ¿Ok? Sí, ok. Por eso, si usted le da a algo que está muy frío, digamos en el cero absoluto, usted le toca, le da un golpecito y se degrana, no importa lo que sea, puede ser hierro, lo que sea. Usted le da con un golpecito, con algo. El asunto es que usted tiene que estar en un ambiente de cero absoluto y usted no va a sentir tampoco. Profesor, como por ejemplo cuando en el hospital utilizan como nitrógeno para hacer operaciones, ¿usted me entiende? Así, Ajá. eso entiendo. No, lo que pasa es que el nitrógeno a temperatura, su temperatura ambiente, cuando es un gas, es bastante frío. Incluso el nitrógeno se utiliza en criogénesis, en crioconservación. Crioconservación es para lugares muy fríos, para que no se descompongan las cosas. Hay gente que tiene su cuerpo, después que se murió, están pagando para que lo guarden criogénico, o sea, congelado, pero no es congelado frío, es congelado con nitrógeno o con otros gases que son todavía más fríos que el nitrógeno, y ese cuerpo se mantiene ahí supuestamente para revivirlo cuando algún día se pueda. ¿Ok? Sí. Entonces, toda la materia, dependiendo de la temperatura, de la presión y de su naturaleza, va a tener sólido, líquido y gaseoso. Ahora, hay otros dos estados de agregación que están entre el sólido y el líquido. El que está entre el líquido y sólido se llama cristal líquido, y el que está entre el líquido y el gas se llama plasma. ¿Ok? Entonces, un cristal líquido que ya se conoce como estado de la materia, o no se llama cristal líquido, se llama cristal del tiempo. El cristal del tiempo es una estructura cristalina que en forma natural va cambiando con el tiempo. Y lo hace de una forma tan exacta, que se puede incluso, se puede utilizar como reloj. O sea, el cambio de moléculas del cristal del tiempo es tan exacto que, claro, eso se está descubriendo ahora. Pero eso no es un estado de la materia. El cristal líquido no es un estado de la materia. El cristal líquido es un estado intermedio entre el líquido y el cristal, y el sólido, un estado intermedio. ¿Qué particularidad tiene el cristal líquido? En primer lugar, conduce la electricidad. Por lo tanto, vamos a decir, cambia de color cuando pasa la corriente eléctrica. Por eso el cristal líquido se utiliza en pantallas de equipos electrónicos. Tienen esa propiedad intermedia entre el sólido y el líquido. Ok, y son orgánicos además. Y cambian de color cuando cambia la temperatura. Por eso es que se utilizan en la pantalla de televisión. Okay, también, o sea, en calculadora, en cualquier pantalla digital se utiliza cristal líquido. Es un cristal que está en estado líquido, pero sus moléculas están organizadas así como es. Perdón, así, están organizados así. Pero el líquido coge la forma del envase donde está. Y además puede hacer una lámina muy fina.
La pantalla de televisión que tiene cristal líquido es apenas unas cuantas gotas que se pusieron ahí de ese cristal líquido. Cuando usted coge dos cristales, ¿verdad? Dos cristales, y echa gotas de cristal líquido entre ellas y lo pega, queda una película finísima de ese cristal líquido. Por ese cristal líquido del que estamos hablando. ¿Ok?